Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Mi nombre es Fernando Sleve, soy gerente de inversiones en Patrimor, y hoy día vamos a partir con una sección muy especial, una sección nueva. Nos acompaña nuestro querido Martín Herrero, que pertenece al Comité de Inversiones y también es asesor senior. Y vamos a presentar un nuevo espacio para nuestra comunidad que se llama el ABC de los mercados. Justamente en este ABC de los mercados, hablar de las proyecciones para el segundo semestre, hablar de planificación financiera, hablar también de lo que quieran hablar ustedes. Pueden dejar sus comentarios en el chat y, por supuesto, lo vamos a ir compartiendo. Como siempre, para partir, los invitamos cordialmente a que agenden una reunión de diagnóstico gratuita, especialmente hoy día en los mercados turbulentos, con Trump diciendo cualquier cosa, con las tasas de interés por el cielo. Las buenas oportunidades y los buenos portafolios, por supuesto, tienen que ser con una mirada estratégica para cada meta financiera. Así que aprovechen ahí en el link en la descripción, Gilda lo va a dejar. Justamente pueden agendar una reunión de diagnóstico gratuita para ver cómo pueden potenciar su patrimonio. ¿Quién soy yo? Para los que no me conocen, quizás primera vez que me escuchan, mi nombre es Fernando Sleve, yo soy gerente de inversiones, socio de Patrimor, llevo más de 10 años de experiencia, estudié en la Universidad Austral en el sur, soy sureño, al mismo tiempo fui a Alemania a hacer carrera de ingeniería comercial con especialización en finanzas, apasionado de finanzas. Toda mi vida he trabajado en inversiones y justamente una de las cosas que nos encanta en Patrimor, por un lado, por supuesto, es poder ayudar a nuestros clientes, pero también tenemos ahí un bichito de ratón laboratorio para justamente estar constantemente buscando estrategias y nuevas ideas de inversión para nuestros clientes. Bueno, acá me presento yo, Martín Herrero, asesor financiero senior dentro de Patrimor. Dentro de esta empresa yo llevo alrededor de 5 años asesorando a las diferentes personas. De profesión soy ingeniero civil industrial, con mención en finanzas, y también he realizado un diplomado en estrategias de inversión. Hoy, durante el último tiempo, ya di el primer nivel del CFA, es una certificación internacional de inversiones, y ya vamos para el nivel 2, que es la mitad de camino con 3 niveles. Y junto a Fernando y otros integrantes formamos parte del comité de inversiones dentro de la empresa, así que también ahí bien apasionado al mundo de las inversiones en general. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Contexto actual de los mercados, objetivos, estrategias en el portafolio, planes de acción para el segundo semestre y, por supuesto, dudas y consultas. Antes de partir, vamos a hablar un poquito de la diversificación, cuál es nuestra filosofía de inversión y de esta forma poder pimponear un poco desde la mirada, quizás desde como nosotros asesores más que estrategas. También es importante quizás ahí preguntarte, Martín, normalmente cómo tú ves a los clientes que van llegando a nosotros, cómo vienen sus portafolios, vienen con diversificación, dice que vienen con diversificación, ¿cómo lo ves tú? Ahí cuando siempre llegan los clientes y en general las personas cuando están invirtiendo en esos primeros pasos, siempre buscan diversificar, pero no llegan al fin último de la diversificación, en el sentido que suelen tener estilos de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas que invierten en acciones y uno ve el portafolio y son solamente acciones chilenas, o de repente incluso son solo bancos o relacionados al retail, son más específicos, o alguien que invierte en la bolsa extranjera, que por lo general es S&P, Nasdaq, que a pesar de que el S&P tiene 500 empresas dentro, sigue siendo las 500 empresas, las large cap que se les conoce, en un solo mercado, en un país, y no se logra ese real objetivo de la diversificación, que ir incorporando diferentes tipos de activos, por lo general. Totalmente. Acá traemos una foto que a mí siempre me gusta decir, las imágenes muestran o explican más que 1000 palabras. Y esta imagen quizás un poquito difícil de entender, pero una vez que se explica, se hace bastante sencilla. Si se fijan, en el eje 1 tenemos desviación estándar, que en general en el mercado se conoce como volatilidad, y en el otro eje tenemos retorno esperado. Cada puntito de color, etc.,
son diferentes instrumentos o activos financieros, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el más famoso, el que quizás todos conocen, como es el BFINX, que es el Vanguard 500, que replica el S&P 500. O tenemos productos que quizás también son más conocidos, más conocidos por toda la gente, que son los depósitos a plazo, acá. O podemos tener el fondo E, acá. Tenemos la renta variable norteamericana, acá. Y por ende, cada uno de estos puntos son diferentes instrumentos que pertenecen a diferentes clases de activos. Diferentes clases de activos como es la renta fija, donde la renta fija, si se fijan, son instrumentos que están en el plano más conservador de la curva, por así decirlo. Y tenemos instrumentos más agresivos, que ahí me chanflé, pero ahí, que son todos estos finalmente, que son instrumentos que finalmente yo voy a correr más riesgo. ¿Y qué es importante de cuando digo más riesgo? Porque muchas veces el gran problema es que el riesgo para uno es distinto a la medición de riesgo en inversiones. ¿Por qué? Porque uno riesgo puede decir perder plata, riesgo puede ser perder toda mi plata, riesgo puede ser que pierda liquidez, riesgo puede ser, bueno, ahí pueden comentarlo en el chat, ¿qué es para uno el riesgo? Para cada persona el riesgo puede ser distinto. Pero la medición de riesgo en el mercado financiero, particularmente en la construcción de portafolios de inversión, está medido por volatilidad, ¿ya? Y la volatilidad es derivada de la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? ¿Qué tanto se mueve en este caso, los precios o los retornos anuales de cada instrumento financiero en relación a la media de retorno que tiene, ¿ya? En castellano sencillo, si queremos hacer un ejemplo, por ejemplo, el S&P renta en los últimos 20-25 años alrededor de un 11% en media y tiene una desviación estándar, una volatilidad en relación a su media de un 15,5, dejémoslo en 15 va a ser fácil el ejercicio. ¿Qué significa eso en castellano sencillo? Y para explicarlo, significa que en 2/3 del tiempo, este instrumento financiero, el retorno anual va a estar entre un 11, que es la media, un 35, que es la parte superior, y alrededor de un -5 por la parte inferior. ¿Ya? Acá me chanflé porque es un 25. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente es un instrumento volátil, no súper volátil, pero es volátil. Por ejemplo, un instrumento muy, 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 muy volátil es este instrumento. ¿Qué es este instrumento? Son las microcap, o sea, empresas de ultra, ultra, ultra pequeña capitalización. En este caso, por ejemplo, tengo un 10% de retorno con un 20%, 23% de volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2/3 de los tiempos, o sea, casi el 66%, yo me voy a mover entre un 10 más 22, o sea, un 32, o voy a estar perdiendo un -10. Ese es mi resultado factible en un año plazo, ¿ya? O sea, tengo prácticamente escara y sello cuál es el resultado que yo puedo tener en un año en términos de probabilidades, ¿ya? ¿Qué me dice eso por sí solo? No mucho, pero ¿qué es lo interesante de esto? Es la magia de la diversificación. Si se fijan en esta línea azul, ¿ya? Cada puntito de esta línea es una combinación de todos estos instrumentos financieros, en sus respectivos porcentajes, por supuesto. Y cada punto es el más óptimo de alrededor de 100.000 combinaciones de todos estos instrumentos. O sea, esta línea azul, por ejemplo, está hecha por 100 puntitos, y estos 100 puntitos son los 100 puntitos más óptimos en términos de retorno y volatilidad en una combinación de 100.000. ¿Ya? Y si se fijan, cada de estos puntitos por sí solo es más rentable y menos riesgoso que la rentabilidad de cualquiera de los instrumentos financieros. ¿Y por qué pasa esto? Porque diversifica. ¿Qué significa diversificar? Una vez me acuerdo que un cliente llegó y me dijo, Fernando, yo estoy muy diversificado. Yo le dije, ¿por qué? Porque tengo
muchos depósitos a plazo en diferentes bancos. Bien, ¿es diversificación? Sí, porque estoy diversificando en este caso el depósito. El prestamista, en este caso estoy prestándole al Banco Estado, al Banco de Chile, al Santander, al BCI, al Scotia, y tengo diversificados los diferentes actores de depósitos a plazo. ¿Esa es una real diversificación de portafolio para maximizar retornos? No, pero es una forma de diversificar el riesgo del acreedor en este caso, ¿ya? Al mismo tiempo también nos llegan muchos clientes que vienen con el Nasdaq, después vienen con el Risky Norris, después vienen con el fondo del Santander Acciones Go. Yo tengo mucha diversificación, tengo hartos ETFs, tengo fondos, etcétera, pero al final si lo pasamos en limpio, tengo un mercado, que es el norteamericano, de crecimiento, que todo se mueve igual. Quizás son diferentes fondos, de diferentes casas, estoy mitigando el riesgo de la institución quizás, pero en términos del riesgo del activo financiero, estoy corriendo el mismo riesgo para ir a buscar el mismo retorno. ¿Cuál es la gracia de diversificar? Es combinar todos estos instrumentos financieros, que cada uno sube, baja en relación a diferentes fundamentos, cada uno genera valor en relación a fundamentos distintos, y por ende esa es la magia de que si yo combino esto, mejora mi retorno y minimizo mi riesgo. Imagínense, debo para rentar lo mismo que el S&P, que poca gente invierte toda su plata en el S&P, pero para poner un ejemplo, yo puedo rentar prácticamente lo mismo corriendo un 30%, 35% menos de riesgo. O al mismo tiempo, si yo saco el promedio de todos estos activos que son de riesgo, que me estaré por acá, que es como el fondo A en este caso, que renta más o menos un 9%, si se fijan, yo para lograr un 9% podría correr casi un 60% menos de riesgo y obtener el mismo retorno, ¿ya? Y para los más conservadores, que estamos más acostumbrados al depósito a plazo, que estamos acá, yo podría correr un poquito más de riesgo y rentar el doble, ¿cierto? Que sería 8, o un 50% más, que es un 6, ¿ya? Así que, en otras palabras, la diversificación, ¿qué me da? Factibilidades de correr menos riesgo y obtener los mismos retornos, o obtener un poquito más de retorno con muy poquito más de riesgo, ¿ya? Que es como, por ejemplo, esta línea. Si se fijan, desde este punto, voy a marcar acá, desde este punto, que es como el portafolio más conservador, a este punto tengo un salto sustancial en retorno, o sea, 2 veces retorno, paso del 2 al 6, pero no corro el equivalente de riesgo. O sea, paso al doble, no hago un doble, hago un 200% más de retorno, pero simplemente aumento al doble mi riesgo. O sea, hay una proporción positiva de más retorno con menos riesgo, ¿ya? Y esa es la gracia de por qué esta pendiente, si se fijan, es mucho más empinada, y a medida que vamos agarrando más riesgos, la pendiente también se va achatando, o es una meseta un poquito más plana, ¿ya? Eso es importante porque esa es una de las ventajas de justamente estar con un equipo de asesores, con un equipo de comités de inversión, que son no solamente una persona, sino es un grupo de personas, y que al mismo tiempo ese grupo de personas, que es el comité de inversiones, que trabaja con todos los asesores, también tiene otros comités externos de otras instituciones, tanto locales como internacionales, que hace que apoyemos a nuestros clientes. Martín, algo que me fui un poco en volada, no me paraste, pero... Sí, no, ahí no te quería interrumpir, pero ahí algo importante para tangibilizar lo que es reducir el riesgo no es simplemente dejar plata arriba de la mesa en ese sentido, sino que es todo lo contrario, que es la desigualdad de las ganancias. Porque uno, al reducir la volatilidad expuesta del portafolio en periodos negativos, existe la situación que, si en un contexto bien catastrófico, pero una caída de un 50%, yo después, para recuperar y quedar recién igual, necesito el 100%. Y eso ya sale totalmente la dispersión de las ganancias, y eso me puede perder varios años en mi rentabilidad. Entonces, la búsqueda de disminuir la volatilidad, la clave es mantener esa estabilidad de los retornos y realmente ir buscando el interés compuesto que buscamos todos, porque si no, en periodos malos realmente puede demorarnos mucho en esa construcción de riqueza. Eso más que nada quería destacar acerca de la estadística que estábamos revisando ahí. Muy bien. Oye, bueno, y para comenzar ahí, si nos puedes hacer, y
para comenzar tú con el panorama de mercado. Ahí cuéntanos qué está viendo el comité, qué estás viendo tú con los clientes, etcétera. Bueno, más que nada ahí, viendo lo que estamos en pantalla, tenemos sobre todo Estados Unidos que ha sorprendido durante el último tiempo con los resultados que están obteniendo tanto las empresas a nivel general como también las 7 magníficas por el lado tecnológico y todo lo que ha relacionado a la inteligencia artificial. Pero a pesar de todo, con el gobierno de Trump y antes de él, con este contexto que dejó la pandemia con tasas tan altas, Estados Unidos está ante una probabilidad de recesión del 60% aproximadamente. Esto quiere decir que las utilidades de las empresas vayan a disminuir o que el ritmo de crecimiento que están teniendo hoy en día no van a ser los ritmos que estábamos viendo. Entonces, a pesar de su resiliencia, el futuro siempre es impredecible, pero tienen una probabilidad alta de que estas utilidades sigan continuando al alza. Y como esto se mueve por expectativas, ya si las expectativas no son tan buenas, eso puede ir golpeando la bolsa estadounidense. Y ya si nos metemos en los contextos geopolíticos, específicamente las tarifas siempre terminan traspasándose en aumentar los precios y eso puede hacer más pegajosa la inflación en Estados Unidos, lo que puede hacer atrasarse un poco la bajada de tasa. Inevitablemente van a tener que bajar, ya que una economía en recesión no puede mantenerse tanto tiempo sin quedarse, tanto tiempo con tasas tan altas. Las empresas, sobre todo si salimos de la large cap, pero todo lo que es el resto de las empresas en Estados Unidos, que son un mercado bastante grande en número de participantes, con tasas tan altas les cuesta crecer. Y eso deja una gran cantidad de la población sin tanto crecimiento en sus ingresos y eso también puede ir afectando. Por el lado de China, ha tenido de cierta manera desde el año pasado que hemos ido mencionando que están haciendo ciertos estímulos. No son grandes estímulos como metieron la casa en completa para reactivar en instancias pasadas, pero sí a poco están apoyando en ir reactivando su economía a algo más reactivo por lo que está sucediendo en el mercado, más que sea algo más proactivo de realmente querer salir a ser como el gran país de crecimiento en este momento, pero más que nada con un panorama más tembloroso en lo geopolítico les podría estar influyendo en su crecimiento, pero si ya empiezan a aumentar esas inserciones de capital podrían ayudar bastante a ellos y también al mercado emergente que se ven bastante influenciados por la economía china. Ahí no sé si quieres mencionar algo más acerca de eso. No, pasemos a la siguiente, que son los riesgos y oportunidades. Yo creo que siempre el contexto es bueno, pero por supuesto hoy día yo creo que estamos en un entorno de, no sé si blanco y negro, pero en un cuchillo caminando sobre un cuchillo muy afilado, que puedes caminar y no caerte, o caerte y caerte y cortarte finalmente, que finalmente acá lo traducimos en 3 líneas. Política de Estados Unidos, hoy día, por supuesto, todos sabemos que Donald Trump ganó el año pasado, finales del año pasado, con un gobierno republicano unificado, prometiendo políticas fiscales bien expansivas que ya se están llevando a cabo, y que eso se traduce finalmente, claro, que finalmente es el Beautiful Deal, que en palabras bien sencillas es obviamente mayor déficit y inflación. Y por otro lado le agrega una segunda capa de riesgo, que es las tensiones comerciales, con todos los socios comerciales. Y ahí vamos a ver para que se tome en cuenta el efecto. Pero ese efecto, en palabras bien sencillas, también es inflacionario. Entonces tenemos inflación en un entorno de tasas altas. Y eso es complicado, ¿ya? ¿Complicado por qué? Porque nosotros sabemos que el mercado norteamericano, 75-70% del crecimiento viene por consumo y servicio. Entonces es algo que obviamente cuando uno empieza a perder poder adquisitivo en el salario, al mismo tiempo con toda esta incertidumbre comercial que se puede traspasar gran parte, finalmente ayer salió una encuesta que todos los comerciantes de Estados Unidos estaban esperando traspasar el 100% de los aranceles finalmente al mercado, no comerse ellos finalmente la pérdida. Y eso traduce inflación y por eso están saltando
la expectativa de inflación a un año al 4%, y eso hace que finalmente las tasas no se puedan bajar. Y ya sabemos, ya hemos vivido los últimos 3 años con esas tasas altas, cómo han carcomido, ¿cierto?, al mercado más real, que es el small cap, el micro cap, los países emergentes, ¿cierto? Y ha sido un sinfín de cosas. Entonces, el impacto geopolítico, por supuesto, es importante. Pero por el otro lado, si se diera un entorno extraño, donde finalmente la política fiscal expansiva se mitiga el déficit con los aranceles, y los aranceles, por el otro lado, que son presión inflacionaria, no se terminan traspasando de forma importante al consumo, porque se lo comen los márgenes, pero como hay más márgenes, pero al mismo tiempo hay expansión, finalmente el P por Q hace calzar la pérdida de margen, sería la combinación de estímulos más inteligencia artificial. Tenemos condiciones financieras, bastante más expansivas en términos fiscales en 3 grandes ejes. Estados Unidos, con la reforma fiscal, Alemania, con aumentar el déficit, y China, que están, como dijo bien Martín, aumentando el estímulo. Que por supuesto estos 3 factores causan un movimiento importante en términos de condiciones financieras. Y a esto le sumamos la tesis de inversión, que todo lo que va relacionado a inteligencia artificial no solamente va a mejorar la productividad, que eso es muy positivo para la inflación, porque finalmente yo crezco sin generar inflación. O sea, puedo crecer fuertemente sin tener realmente grandes estancadas inflacionarias. Sino también hay una gran inversión en infraestructura, data center, energía, que se está dando en Estados Unidos gracias a esta apuesta de inteligencia artificial. Entonces también es un momentum que puede estar agarrando el mercado, que si finalmente lo de arriba no sale mal, puede ser un terreno fértil para que salga todo relativamente bien. ¿Y por qué todo podría salir? O sea, uno sabe si va a salir bien o mal, pero ¿cuáles son los warnings que uno ve? Si uno va a la línea de acá, voy a marcar para que nos concentremos en esta parte del gráfico primero. Esto es las expectativas o cómo se movieron las expectativas de mercado cuando el 2018-19 Donald Trump empezó con la primera guerra arancelaria contra China, un poco con Canadá y otro poquito con México, y cómo se lo tomó finalmente el mercado. En términos de expectativas de crecimiento, hubo un desplome y una rápida recuperación. En términos de tasas, hubo una caída rápida y después también una rápida recuperación. Y en términos de la bolsa, hubo una caída rápida media con una rápida recuperación. Sin ser mago, obviamente, si se fijan en el movimiento tanto de bolsas, expectativas y tasas, prácticamente es lo mismo que pasó ahora. Movimiento rápido a la baja con una rápida recuperación, y eso fue el 2018. Muchos, ¿y cuál era el argumento acá? El famoso taco, que quiere decir que finalmente Donald Trump siempre es un pollo, un chicken, en el sentido de que se tira el poto a las murras, no va a terminar haciendo lo que dice, y finalmente es un medio para negociar y después todos son amigos. Que puede ser correcto, esto es lo que está apostando hoy día el mercado. ¿Qué es lo que fundamentalmente está pasando? Es que ese movimiento que veíamos acá representa este movimiento, ¿ya? En términos de aranceles. La primera propuesta, cuando fue el Liberation Day, los aranceles efectivos de Estados Unidos hacia el mundo iban a saltar un 25%. Y de hecho un poquito más, cercano a un 28%. Después de las primeras correcciones, los plazos, los acuerdos, etcétera, etcétera, se llegó a una zona de un 20%. Y hoy día ya conociendo algunos acuerdos o preacuerdos, por ejemplo, hoy día con Japón, con Indonesia, UK, lo que viene quizás con Europa, parece que nos vamos a quedar en torno a un 15%, entonces, algo entre un 18 o sea, entre un 15 y un 20%. ¿Ya? Que si uno hace la comparativa de esto contra esto, dice, wow, nos zafamos. Pero entre este punto, que es prácticamente un 2% de tarifa y un 15% de tarifa, es casi 7 veces más. Y eso obviamente tiene un impacto en el mediano plazo en términos macroeconómicos importantes. ¿Ya? ¿Por qué en términos macroeconómicos? Porque primero,
inflación hace saltar las tasas de interés a la alza. O quizás no las va a saltar, sino va a tener que quedar de este rango superlateralizado. ¿Qué nos pasa con eso? Es que finalmente con inflación, sin que la Fed pueda seguir bajando las tasas, nos deja un dólar sin mucho movimiento, quizás bastante errático, de repente va arriba, de repente va abajo, y es una piedra de tope para todos los países que no sean de Estados Unidos, particularmente los emergentes. O sea, China, Chile, Brasil, Corea del Sur, Sudáfrica, etcétera, van a tener un tope si es que se empieza a desatar un cuadro inflacionario por los aranceles. Cuando tenemos tasas más bajas, vamos a tener un dólar más débil. Cuando tenemos tasas más altas, vamos a tener un dólar más fuerte. ¿Qué traduce la inflación? La inflación es finalmente mueve la tasa, ¿ya? Y la inflación es finalmente la productividad sobre el dinero, ¿ya? Entonces cuando tenemos, ya que la economía está muy sobrecalentada, expansión, plata, etcétera, nos va a pasar esto, ¿ya? Por el otro lado, cuando tenemos recesión, poco crecimiento, estamos bien debilitados, vamos a tener una tasa más baja que nos permite tener quizás un dólar un poquito más débil, ¿ya? Así que eso un poquito en relación a cómo hoy día está entrelazándose el panorama mercado, particularmente este primer semestre. Martín. Bueno, ahí se puede volver ¿Cómo ha a la estado imagen ahora los diferentes de las tasas. ¿Ah? Nos vamos ahora a cómo Ya. No, sí, era un cómo se han comentario con comportado, las perdón, tasas. los Sí. instrumentos financieros. No, pero más que nada aquí, sí, lo que estamos viendo, podemos ver que los principales subidas year to date, es decir, lo que ha avanzado desde el comienzo de año hasta el día de hoy, han sido todo lo relacionado a emergentes. Si vemos la mano derecha, están funcionando bien lo que es la deuda, las monedas han tenido cierta variabilidad, pero lo que más han corrido a lo largo de este año han sido, por ejemplo, en Chile lo hemos visto con todas las acciones en el mercado nacional, que es lo que tenemos a primer sensibilidad a esto, no han parado de subir, pero eso también ha pasado a modo general en Latinoamérica, como también en China. Brasil durante el último tiempo le ha costado un poquito despegar, pero también han dado bien, y vemos como en el segundo puesto ya le sacan bastante más a los desarrollados, incluso sacándole casi el doble ahí a lo que se refiere a Nasdaq y S&P 500 en lo que va del año. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto que ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde estas economías emergentes, aparte de por el factor del dólar, están bastante castigadas o mejor infravaloradas que lo que es el mercado estadounidense hoy en día, que está bastante ya, no en límites, pero sí bastante pasado a nivel histórico de las utilidades que tienen, entonces tampoco tienen tanto espacio para crecer bajo el contexto actual. Ya si la utilidad y hay crecimiento, puede dar espacio a que sigan creciendo, pero en comparación, en relación a precio-utilidad, lo que es Chile, Latinoamérica, mercado emergente alrededor del mundo, la verdad, pueden tener este movimiento y seguir persistiendo a lo largo del tiempo. También para nosotros, que nos favorece mucho en Chile, tenemos el cobre, casi con un 40% de subida, que como estábamos viendo antes en la lámina anterior, que estábamos analizando el dólar, el DXY, es decir, con el dólar contra las principales monedas desarrolladas del mundo, pero nosotros como tercer mundista acá, el cobre, aparte del dólar en el mundo, nos afecta el cobre, y esta subida tan alta, ya sea por tarifa, oferta y demanda, igual nos termina impactando de buena manera. ¿Qué es lo que estamos a la espera? Ya las tasas de interés afuera que nos den el paso libre, que realmente el peso chileno pueda seguir avanzando. Así bien. Ahí si quieres podemos avanzar. Perfecto. Bueno, por supuesto, si van generando dudas, consultas, lo pueden ir dejando en el chat y vamos contestando. Ahí Mauricio justamente estaba hablando de Alemania. Vamos a ir y podemos tocarlo en algún punto del webinar. Vamos a correr un poquito, vamos a correr nuestras caras al otro lado. Excelente. Acá traigo una foto y también para entender la fase. Uno dice, oye, ha rentado muy bien la bolsa. Y es verdad, ha rentado muy bien en este periodo de tiempo, ¿ya? Que justamente va en relación a... voy a volver a borrar acá. Ahí.
en este periodo de tiempo, que va justamente en relación a entrar en los mínimos del 2022, principio del 2023, y hoy día estar justamente en este mercado. Pero si uno va, y obviamente va analizando lo que ha sido el comportamiento general del mercado, que generalmente se mueve como estoy haciendo el dibujo, quizá un poquito más frenético fue este, y quizás sea como así, pero en palabras bien sencillas, desde el 2022 o desde el 2021, que hubiera sido entrar al equivalente del 2023, hoy día desde el 2022 tengo un 20% en activos como es invertir, o he invertido toda mi plata en acciones globales bien diversificadas. Si hubiera invertido toda mi plata en acciones globales bien diversificadas desde el 2020, con el rally del COVID de diciembre del 2020, este número sube a un 39%, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y para sacar números, no sacar números al voleo, pero para que se entienda. Acá estamos hablando de que en 39% lo estoy obteniendo desde el 2020, 21, 22, 23, 24, mitad del 25, o sea, 5 años y medio. Si sacamos ese 39% en términos de rentabilidad, estamos hablando más o menos un 7% más dividendo, o sea, como más o menos un 8% de retorno. Hago el mismo ejercicio del 2022, o sea, 2022, 23, 24, mitad del 25, o sea, 3 años y medio para un 20%, estamos más o menos un poquito más bajos, estamos hablando de casi un 5% de retorno, un poco menos. Porque este entorno ha sido bastante extraño en términos tanto de retorno y el costo oportunidad, y quizás yendo a la lámina anterior, oye, yo hoy día con un 39%, acá en Chile me lo gané con un, siendo súper exagerado, pero con un DAP quizás. Pero si uno se va a instrumentos de algo más de riesgo, bonos corporativos, deuda directa en Estados Unidos, high yield en Estados Unidos, los últimos 5 años ha rentado un 70%. Deuda directa en Estados Unidos los últimos 5 años ha rentado un 60%, 65%. Fondos acá de deuda corporativa, para no poner nombres, pero han rentado alrededor de un 100% en 5 años. Fondos de deuda bancaria de 2, 3 años han rentado un 40%. Entonces, finalmente, lo interesante es que dentro del pool de instrumentos financieros hoy día tenemos un entorno donde en la fase de mercado estamos con tasas altas, inflación todavía no lograda a la baja después de todo lo que hicimos para el COVID en términos de estímulo, y al mismo tiempo tenemos un mercado financiero que con las tasas altas en general no anda bien. ¿Y cómo se ha comportado el mercado financiero en términos de la fase del ciclo? Y acá para que se entienda este gráfico, tenemos 4 etapas. Yo siempre digo que tenemos 5, pero acá está graficado como 4. La última etapa de una recesión, los primeros ánimos de una expansión, los últimos ánimos de la expansión, o sea, ya cuando estamos terminando, y los primeros vestigios de una recesión. Acá este primer punto es la parte más mala del 2020, abril del 2020, cuando estábamos todos encerrados. Pusimos toda la plata del mundo a trabajar, tuvimos un excelente ejercicio de crecimiento, donde pasamos por el otro lado de un PMI de 40, que nos muestra una contracción importante, a 65, que nos muestra una expansión importante. Normalmente, este número del 50 es la disyuntiva entre crecer y no crecer, y cuando estamos creciendo fuerte sobre 55, y cuando ya estamos en entornos bastante malos entre 47 para abajo, ¿ya? Entonces tuvimos esta etapa primera de expansión, después, cuando si se acuerdan acá, estábamos en el 2020-2021, con este gran crecimiento, y todo el mundo tuvo que empezar a subir las tasas de interés porque teníamos la inflación frenéticamente, ¿cierto? En todos lados, altísima. Los bancos centrales hicieron la pega, subieron, por ejemplo, acá en Chile, que subieron la tasa de casi 0 a 11%, en Estados Unidos subieron a un 5,5% y así sucesivamente, y empezaron a generar un entorno donde después de esta expansión tenemos la última etapa de expansión, que seguimos creciendo, pero ya con números un poquito más decrecientes. O sea, hay expansión, pero decreciendo esa expansión. Y hoy día estamos entrando, ya yo diría desde el 2000, finales o mediados del 2024 a la fecha, en un entorno, yo lo llamo bisagra, porque no estamos ni acá ni acá. ¿Por qué bisagra? Porque después de haber desacelerado, no hemos entrado ni en una recesión, pero tampoco hemos entrado en una importante
fase de crecimiento. Y también lo voy a mostrar en gráficos para que se entienda también cómo esto impacta los datos macroeconómicos, impactan a los datos, ¿cierto?, de los precios de los activos financieros y también bailan o van en relación a los datos técnicos. Muchos quizás de acá hacen análisis técnico, hacen algunas cosas y también va en conversación con ellos. Si se fijan en este índice, que es uno de los índices que uno puede usar, que son muchísimos, los PMI, las sorpresas económicas, un mix de todos los índices para tener algo más, una vista un poquito más amplia. Pero acá, como esto es un ejemplo, simplemente, esto no es a la perfección, uno no puede tomar decisiones con este indicador, simplemente es como una brújula para tener una pseudo, es como yo siempre digo, el tiempo. El tiempo, en otras palabras, uno sabe cómo son las estaciones del año, primavera, ¿cierto?, otoño, verano, invierno, y más o menos sabe en términos promedios, ¿cierto?, cómo se comportan cada una de estas estaciones, tanto las precipitaciones, los rangos de temperatura, la humedad, el viento. Uno obviamente sabe que en invierno llueve, hay más probabilidades de lluvia, hay más probabilidades de bajas de temperatura, y en verano obviamente es totalmente al revés, para que se entienda. Los datos macroeconómicos a nosotros nos muestran un poco lo mismo, nos muestran más o menos cómo podría comportarse y más o menos en una cierta línea temporal cómo podría comportarse el mercado. ¿Va a ser eso el mercado específicamente? No, y por eso muchas veces uno también se puede apoyar con el técnico y el fundamental, ¿ya? Pero acá, para no dilatarme mucho, entonces tenemos que de 0 a 300 tenemos expansión, de 0 a menos 200 tenemos contracción en la economía, movimientos medios lateralizados son entre 0 y 100, movimientos de fuerte crecimiento es sobre 100, y por supuesto, en base a eso conversamos. Entonces, por ejemplo, si vemos esta tendencia de 0 a 100, que es bastante escuálida, tenemos un comportamiento alcista interesante, por ejemplo, lo que fue entre el 2016 y el 2018. ¿Ya? El 2016-2018, previo, por ejemplo, a la guerra arancelaria contra China. Desde el 2018 al 2019, justamente tenemos un periodo de que pasamos de un pseudo crecimiento estable a un pseudo, no recesión, pero sí una desaceleración controlada, que se podría decir como un soft landing, lo usan mucho los gringos, o simplemente una corrección de mercado chiquitita, una recesión chiquitita, que es este movimiento. Si se fijan de este movimiento, la bolsa estuvo bastante lateralizada todo el 2018, también bastante incertidumbre por Donald Trump, etc. Ya Donald Trump, cuando ya zanjó todos los temas, el mercado volvió a estabilizarse, empezaron a salir muy buenos datos macroeconómicos y justamente también calza con la última fase expansiva previa al COVID. Tenemos el derrumbe del COVID, tenemos obviamente el derrumbe de bolsas, tenemos la expansión macroeconómica y obviamente tenemos la expansión también en precios. Empezamos a tener la desaceleración desde el 2000, si se fijan, voy a volver a limpiar acá, el pic de crecimiento con estos números súper fuertes fue justo antes de entrar al 2021. O sea, estamos hablando acá. Acá ya los datos macros empezaron a mostrar un techo y empezaron a mostrar crecimiento, pero con una pseudo desaceleración, que si se fijan nuevamente, esta pseudo desaceleración pasó de 200 y siguió en terreno expansivo, pero desacelerándose, hasta justamente el 2022, ¿ya? Que fue el siguiente pic, pero si se fijan, esta desaceleración prácticamente no me dio mucho retorno en bolsa. Después, cuando bajamos ya a terrenos más contractivos, o pasamos de 0 a menos 100, por ejemplo, que es justamente acá, ya empezamos nuevamente en fases laterales con mucha volatilidad. Y justamente ahora, que estamos desde este punto, pasamos nuevamente a crecer a 100, que es justamente este último tramo que hemos tenido de crecimiento. ¿Cuál es el problema? Y conectándolo con el punto o la introducción de panorama de mercado, que esto es importante. Hoy día yo decía que estamos justamente como caminando en un cuchillo. Si se fijan, estamos, y como lo mostraba la lámina pasada, estamos en cero crecimiento o muy poco crecimiento en un escenario muy bisagra. No estamos con datos malos, pero tampoco muy buenos. Podemos tener reformas
en todo el mundo, China, Alemania, Estados Unidos, fiscales muy potentes. También vamos a tener ganancias por la inteligencia artificial, que perfectamente esto nos puede llevar al alza y traducir o validar lo que ha sido este movimiento y darle espacio a que siga el movimiento alcista de los mercados. Acompañado de tasas, acompañado de un dólar más fuerte, pero finalmente podría acompañar a los mercados a nuevos máximos. Por el otro lado, como también hablamos, todo esto es inflacionario, tasas altas. Sabemos que las tasas altas carcomen a los mercados. Y eso obviamente, ¿por qué carcomen a los mercados? Porque hay menos inversión, hay menos consumo. Chile ha vivido esto los últimos 2 años, o los últimos 3, mejor dicho. Y eso hace que finalmente tengamos y volvamos a quizás terrenos recesivos. Terrenos recesivos significa finalmente, y como lo vimos acá, lateralizaciones o caídas, ¿ya? Que eso es lo interesante y lo bonito, ¿ya? Y para contextualizar, y ya con eso seguimos ahí, Galina dice, se ve muy borroso, me ve borroso porque eran muchos datos, pero con esto también quizás es importante destacar. En el escenario bueno puede salir todo bueno y seguir creciendo y ahí poner techos de crecimiento es bien difícil. Uno sabe que la media de crecimiento de un mercado es un 10, pero el 10 nunca se respeta. Normalmente cuando estamos en escenarios alcistas, el mercado crece alrededor de un 15, un 25%. Y la media es un 10, pero prácticamente ningún mercado renta la media. Siempre renta o muy bien o muy mal, como lo dijimos al principio. Cuando sale todo mal, uno también puede calcular qué puede pasar, que es el lado malo de las cosas. El lado bueno es que salga todo bien y sigamos en máximo y sigamos corriendo. Y después va a haber un escenario inflacionario y hay que tener ojos si la Fed empieza a subir las tasas, por ejemplo, que eso sería como el fin del mercado alcista, por así decirlo. Porque ahí de nuevo van a empezar a empeorar los datos macro. Pero si no fuera así y fuera el escenario que desde acá entra en pauta la desaceleración y entra una factibilidad de recesión, ¿dónde estamos parados en esta fase de mercado? En esta fase de mercado, hoy día, en términos de PU Forward, que PU Forward son los precios en relación a las utilidades proyectadas para los próximos 2 años, estamos en 22. Si yo hiciera este mismo análisis sin el Forward, sino con el actual, estamos casi en 26, un poquito más de arriba del 25. O sea, estamos hoy día históricamente en precios bastante altos, ¿ya? O estamos pagando caro en términos de la valorización, ¿ya? Y al mismo tiempo, si uno hace y ve lo que se proyecta para los próximos 2 años en términos de utilidades, estamos proyectando o el mercado está proyectando para el S&P que en utilidades se va a crecer entre un 10 a un 12% año contra año el 2025 y el 2026 y el 2027. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Ahí yo no quiero correr el riesgo de decir que no va a pasar. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Cuando hay recesiones tanto suaves o fuertes, ¿cómo se comportan las utilidades realmente? ¿Crecen un 10%? No crecen un 10%. Recesiones suaves, las caídas son entre un -3 y un 10%. O sea, tengo una contracción de utilidades. No crezco ni el 2025 ni el 2026 este 10%, sino ni siquiera el 10, ni el 9, ni el 8, sino al revés. Pierdo entre un 3 y un 10. Y para recesiones fuertes, como fue en el 57, como fue en el 90, o en el 82, en el 90, en el 2001, en el 2008, en el 2020, tengo caídas sobre el 15% que pueden llegar hasta un menos 45% de pérdida en las utilidades de las empresas. Pasémoslo a algo entendible ahora. Lo que me está proyectando el mercado en esta matrix, que es crecimiento de las utilidades en relación a el PU, es que yo voy a crecer un 10% y hoy día estoy pagando 22% forward. ¿Qué me quiere decir eso? Que tengo, si hiciera esta regla matemática piñufla, que obviamente todo es mucho más volátil que esto, que puedo correr entre los 6.300 a los 6.700 hasta 7.000 puntos fácilmente. Fácilmente. O sea, en otras palabras, si lo llevamos en términos de retorno, estamos hablando que desde hoy día puedo estar en ganar 0 hasta llevarme un 10% de retorno. Y eso es que todo salga súper bien. Ahí podemos empezar a hablar, ¿vale la pena rentar un 10%
entendiendo que tiene que salir todo súper bien para ir desde los 6.300 puntos a los 7.000 puntos en el S&P? Es una pregunta que uno le puede hacer a un asesor. ¿Qué es lo que vimos en la lámina pasada? Que no crecemos un 10%, sino en la media de recesiones caemos un 13%, y en una normalita entre un 10, entre un 0, o entre un -3 y un -10. Pensemos en un -5, que sería la que más acá. Nos ubicamos más o menos en estos valores, que en palabras bien sencillas, es entre los 4.500 a 5.500 puntos. O sea, bien lejos de donde estamos hoy día. Y esto es con una contracción o una recesión minúscula. Si estamos hablando de recesiones fuertes, estamos ya en otro entorno. No creo que pase eso. Uno nunca sabe lo que viene hacia adelante, pero sabe con pseudo luces, pero es bien difícil saber la intensidad. Porque normalmente cuando empezamos a entrar en recesiones, empiezan a salir los que le decimos siempre los muertos. La desaceleración del 2007-2008 trajo a los muertos de los hipotecarios. La desaceleración del 2000 o del 99-2000 trajo el 2001 los muertos que eran los .com, que no ganaban plata. Y así sucesivamente, cuando uno va atrás a repasar las recesiones más fuertes, en general son recesiones que partieron piolita, como un debilitamiento estructural, por así decirlo, y que salió un muerto por ahí que terminó contagiando algo y terminó siendo algo más importante, y por eso están estas caídas de utilidades tan grandes, porque se genera una recesión más o menos sistemática. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, como dije, no estamos al borde o caminando en un cuchillo. Y hay que ser muy selectivo, ¿cierto? Y con eso dejo a Martín que nos va a comentar dónde tenemos que ser selectivos a la hora de justamente ver en qué activo financiero invertir. Claro, ahí no hay que tirarse a la piscina y mantenerse. Claramente, en largo plazo siempre hay que mantenerse invertidos según el perfil de riesgo, y eso es lo que es clave, que hay que conversar con un asesor. Pero hoy día, teniendo probabilidades de más de pérdida en bolsas que ganancias, como estábamos viendo en el S&P, hay que mantenerse invertidos, pero hay que salir a empezar a buscar un poquitito más en ese sentido. Estados Unidos está buscando fortalecer bastante lo que es la parte industrial con la subida de tarifas, es decir, reactivar ese sector de la economía. Por lo tanto, podría ser algo bastante interesante a mantener, sumado al consumo, pero más diario. Y por el lado de lo que habíamos mencionado antes, lo que es renta variable, todo lo que es Chile, Brasil, Sudáfrica, es decir, China, es decir, países emergentes que estamos hablando, tienen sus precios de utilidades bastante distantes de lo que es el 22, 27 que hay hoy en día en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí se podría sacar bastante más trote. Y además hay un factor de la divisa, que ahí adelantándome un poquito al dólar para uno que está acá. Si las tasas se mantienen porque la inflación es pegajosa, nos mantenemos un poquito ceteris paribus, por decirlo, y tenemos que salir a pelear seleccionando muy bien los activos. Pero con un dólar a la baja, para nosotros es una muy buena oportunidad de compra. Y al mismo tiempo, como no tiene cierta paridad con otro tipo de divisas, puede verse beneficiado en la caída del dólar específicamente. Y renta fija, todavía seguimos con tasas altas, no como lo que estábamos viendo en Chile hace 2 años, que un depósito a plazo ya pagaba bastante, pero todavía hay préstamos de mayor duración que se pueden aprovechar. Hoy día en deuda corporativa específicamente se puede sacar un mayor rendimiento, y también tenemos que no necesariamente en Chile, sino que Brasil, por su contexto político, que han tenido bastante ruido dentro de ellos, todavía tienen las tasas bastante altas, así como nosotros los teníamos hace un año más o menos, y también en México. Entonces Chile se adelantó de cierta manera en la bajada de tasas, pero todavía tenemos buenos rendimientos, y por consiguiente ahí ya nos vamos a la fórmula de lo que es la renta fija. Si bajan las tasas, sube el rendimiento, por lo tanto, si siguen bajando las tasas en Estados Unidos, que es la tasa de referencia, nos va a terminar beneficiando a estos países en términos de deuda. Por lo tanto, esos serían como los puntos a tener en consideración, tanto para los diferentes tipos de activos.
Ahí Fernando creo que se cayó. No sé si venía algo más. Ahí volviste. Al menos ahí hice la revisión de donde podríamos colocarnos, pero no sé si hay algo más que quieras agregar con Y respecto a ese punto. comentando con la pregunta de Mauricio, ¿cuáles serían los fundamentos de Chile? Bueno, Chile, al igual que los otros países emergentes, se favorecen mucho en el caso que salga todo bien y finalmente termine cediendo el dólar por una menor inflación, menores tasas, crecimiento a nivel global en general. Y obviamente es muy bueno para todos los países emergentes. Y es un fundamento de Chile. Chile, al igual que todos los países emergentes, funcionan en relación al dinamismo global. Eh, y por el otro lado, obviamente cubrirse ante divisas. Al estar yo invertido en emergente, estoy en otra divisa que no es dólar, y por ende una pasada de 950 a 850 o 800 no me pega tanto. Por otro lado, las tasas siguen estando altas en Chile. Obviamente no tan altas como justamente dijo Martín en el 2022, pero seguimos estando a tasas, por ejemplo, en algunos papeles, a UF más 3, UF más 5, UF más 4, UF más 2, dependiendo del grado de inversión y la duración. Y si eso nosotros también nos vemos o lo vemos en bonos soberanos de otros países, como por ejemplo México, Brasil, idealmente buscando calidad, también uno ve grandes recompensas por bajos niveles de riesgo. El gran problema, diría yo, que es el dólar, que obviamente un dólar muy alcista es bastante más difícil de ver hoy día. Un dólar bajista, como se están dando las cosas, quizás transitoriamente también es difícil, pero más a mediano plazo sí. Y hoy día lo más probable es que el dólar esté transitoriamente en niveles más estables. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hoy día al final hay que estar muy diversificado y finalmente ir moviendo la cartera en cómo vaya cambiando el ciclo en términos de riesgo. ¿Ya? Hoy día, ¿cuál es la gran gracia? Y por ejemplo, volviendo al análisis, los últimos, del 2022 a la fecha, un portafolio de renta fija me rentó lo mismo que haber estado 100% expuesto a renta variable global. Sacando la foto hoy día, que estoy en máximo. Hago esta misma foto en abril, el 7, y prácticamente en un portafolio renté 0 y en el otro portafolio renté un 40, que es renta fija versus renta variable. A ver, sido, ahí me pongo, bueno, yo recomendé un portafolio de renta fija, le saqué un 40% a la renta variable, pero no es la idea, finalmente es correr menos riesgo. Así que eso. Martín, ¿algo que comentar? No, la verdad creo que lo hemos repasado todo bastante bien en el tiempo que hemos tenido. Ahí comentan que también te quedaste pegado en la última parte, pero yo creo que estás yendo a que durante los últimos 3 años no es que dé lo mismo donde uno estaba, pero la renta fija le ha ido ganando a la renta variable y como estábamos conversando en la primera parte, que ni siquiera hablamos de tantos activos, sino que en la tesis de inversión de la diversificación, haber mantenido esta estabilidad mantiene la guata bastante tranquila, a menos de que uno justo entre en el periodo más bajo, que ahí ya pasa a ser un poquito de trading y un poquito de suerte. Si uno quiere estar ya más tranquilo con sus inversiones, es dejarlas andar y que vayan avanzando, pero más que nada ir seleccionando en qué tipo de activo estar y quedarse tranquilo. Tal cual. O sea, ahí como reforzando el punto, estamos en un entorno que no se parece en nada a lo que han sido los últimos 25 años. Y eso es la típica receta del libro bestseller, compra el S&P y sé feliz. No significa que uno quizás pierda plata, tampoco, pero no va a ser lo mismo que los últimos 25 años. Y por ende, por eso, la gestión, la diversificación, por ejemplo, nosotros que seguimos a los hedge funds que se mueven muy tácticamente y pueden pasar de 100% renta variable a 100% renta fija, hoy día justamente por el entorno donde están barbell que le dicen, o sea, súper diversificado. ¿Por qué? Porque como puede salir todo bien, puede salir todo mal. Entonces, si sale todo mal, tengo un porcentaje importante de mi cartera que no le pasa nada y me sirve para sobrecomprar todo lo que le fue mal y obviamente retirarme si empieza a salir mal todo. Y si sale todo bien, no me quede bajo el carro, que obviamente también es importante porque si siguen corriendo los mercados y uno no está invertido, también es malo, un poco la línea que comentaba Martín. Esto en un instrumento, obviamente, o una estrategia que es blanco y negro o mediano,
100%, que son estrategias muy sofisticadas, pero para uno como inversionista, si uno balanceado, quizás estar un poquito más balanceado conservador. Si uno agresivo, estar un poquito más balanceado agresivo. Y si uno es conservador, está súper conservador porque hoy día paga muy bien para los que son amantes del depósito a plazo, de los fondos money market, de los fondos corporativos. Hoy día dentro de ese instrumento hay un mundo de otros instrumentos financieros, como son los bonos corporativos, la deuda privada norteamericana, y así sucesivamente, el high yield local y latinoamericano, que me puede estar pagando 3, 4, hasta 5%, dependiendo de la clase de activo, más que hoy día que un depósito a plazo, por ejemplo. Y al mismo tiempo un money market muchas veces son muy caros, entonces también eso hay que tener ojo. Cuando, por ejemplo, tenemos un money market que está invertido en depósito a plazos que están al 4,5 y por el otro lado me cobran el 1,5, entonces técnicamente me estoy llevando al bolsillo un 3, no lo mismo. Entonces, bueno, son cosas que obviamente son importantes ir revisando y son tips que obviamente son buenos para ustedes. ¿En qué se puede invertir con este entorno de riesgo, con esta probabilidad de riesgo, Martín? Bueno, ahí como lo mencionaste muy bien antes, creo que todos deberíamos levantar un poquito el pie del acelerador, más que pisar el freno, levantar un poquito el pie del acelerador, bajar un poquito si uno es arriesgado balanceado. Y también algo que pasa mucho con personas que llegan es que ven con malos ojos a la renta fija, incorporarla, que va a ayudar a bajar también por contexto, pero es porque durante los últimos 25 años, 10 años antes de lo que fue la pandemia, la renta fija no pagaba tanto, no era tan atractiva. Entonces, entre ganar poco o arriesgarme en la bolsa, salía a correr riesgo y si la chuntaba bien, si no, igual es parte del riesgo. Pero hoy en día que tenemos por el lado renta fija y diferentes tipos de préstamos y todo, con buenos rendimientos, hoy día no lo veo con malos ojos irse a eso. Ahí hay que ver qué es lo que cada uno está dispuesto, la duración del instrumento que se está metiendo, también los costos que conllevan y también ir incorporando todo lo que es el 107 LIR, ojalá, para que tampoco se vayan exponiendo tanto y pagar bajos costos. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, llevándolo a alguien balanceado, siendo súper simplista en el ejercicio, alguien balanceado, por supuesto, que tiene un horizonte de inversión mucho mayor a 5 años, idealmente 10, de hecho. Normalmente un portafolio balanceado es 60% acciones, 40% renta fija. Un portafolio balanceado con ese 60% de acciones probablemente en media va a rentar un 8%, 9%, con una volatilidad del 10%. Por ende, más o menos en un escenario bueno, voy a estar rentando un 18%, por el lado malo, estaré rentando un -2, -0, va a ser la fase. Hoy día, un pool de papeles de deuda a 5 años, diversificado en créditos de alta calidad a calidad alta media, me puede estar pagando con duración 5 años, obviamente, me puede estar pagando UF más 5. UF más 5, con la inflación al 4, estamos al 9%. 100% deuda, es un fondo 100% de deuda, equivale al retorno esperado de un producto balanceado que tenga un 60% de activos de alto riesgo. Eso es traducido en números reales, lo que estamos comentando hoy día. Que seguimos en ese entorno y honestamente yo pensaba que ya en este entorno ya íbamos a estar en otro mercado, en un mercado con tasas mucho más bajas a nivel global, con una inflación mucho más controlada, pero se han dado caso, o se han ido dando las cosas para justamente no tener eso. Hemos visto gobiernos como en Brasil, en Estados Unidos, esto quizás va a sonar exagerado, pero en Estados Unidos también ha habido políticas fiscales muy agresivas, desde que se fue antes que se fuera Biden, que gastó mucha plata antes que se fuera Biden, y ahora que llega Trump a hacer lo mismo, que sigue presionando la inflación, políticas comerciales que siguen presionando la inflación, y obviamente hacen que este chicle de tasas altas siga bailando con nosotros. Y eso obviamente, volviendo al punto, yo si me pongo, Fernando, en el 2022 pensaba ya, o el 2023, pensaba ya que para el 2024-2025 las tasas iban a estar realmente harto más bajas, especialmente en Estados Unidos. No terminó siendo así,
por un montón de cosas que fueron pasando en el camino, no porque venía desde antes, mayoritariamente que gastaron más plata de lo que deberían haber gastado. Y eso obviamente hoy día deja un entorno muy favorable para todos porque con bajito riesgo puedo obtener retornos muy atractivos. Y ahí Víctor pregunta, ¿hay que refugiarse en los DAP? No, no es refugiarse en DAP, no es refugiarse en caja, es utilizar instrumentos financieros que mayoritariamente son de deuda, que justamente el DAP es deuda. El DAP, en palabras bien sencillas, son pagarés bancarios. Un money market es un fondo de deuda bancaria. Y mayoritariamente los fondos, por ejemplo, bancarios, lamentablemente son fondos, o sea, es una invitación a cualquier persona que quiera, puede cualquier persona en los fondos mutuos que tienen los bancos y que tienen por dentro de esos fondos mutuos préstamos bancarios. Entonces, ¿qué hay sobre esos préstamos a empresas que no sean bancarias? Llámese empresas estilo Sokimich, Falabella, y hacer un montón ¿cierto? De otro estilo de empresas, valga la redundancia, me quedé pegado, que no sean bancarias, que por ende voy a tener un exceso de riesgo y por ende voy a tener esa ganancia. Pero prestarle, por ejemplo, a Sokimich, o prestarle a CMPC, o prestarle a Falabella, o prestarle a Itaú, o prestarle a las cajas de compensación, no es mucho más riesgo y sí tengo un poco más de retorno. Y eso es finalmente lo atractivo que uno puede ir haciendo, que son otro tipo de vehículos especiales, fondos de inversión, fondos de deuda, de corporativos, de diferentes tipos de corporativos. Y eso son justamente las cosas que uno tiene que ir estructurando para el portafolio. Así que bueno, con eso nos vamos despidiendo. Martín, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera sesión del ABC de Mercado. Espero que para todos los participantes haya sido una bonita instancia. Por supuesto que cualquier duda pueden tomar una reunión gratuita por nuestra página. El link está justamente en el chat. Pueden calendarizar y preguntar más de estas cosas. Por supuesto, también una invitación a que se puedan ingresar a nuestra página. Ahí pueden, obviamente, hacer una cuenta gratuita y, por supuesto, seguir conociéndonos a los que nos conocían. Por supuesto, ahí vi un par de clientes que están ahí también en la sesión. Nos vamos viendo en las charlas privadas, en todos los webinars que son privados con los clientes nuestros, con las administradoras, con fondos de inversión extranjeros y así sucesivamente, más panoramas de mercado todos los meses, para justamente ir viendo cómo se va generando y generando este servicio. Martín, muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos. Muy bien. Chao, chao.